Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Diego Chávez. Soy estudiante de la materia de liderazgo y el día de hoy tengo el honor de presentar acerca de uno de los grandes líderes de la actualidad, el cual es el Papa Francisco. El Papa Francisco nació en Argentina y recibió el nombre de Jorge Mario Bergoglio y fue el primer Papa americano. He seleccionado al Papa Francisco sobre todo por, a mi parecer, la cercanía que tenemos sobre la religión, sobre las acciones que se toman y la forma de que tratamos, bueno, yo en lo personal trato de incluir diferentes tipos de personas a actividades cotidianas y que ninguna persona se sienta excluida o o alejada de la sociedad. Ok. Para seguir con esto debemos entender de que Francisco era una persona parte de la orden jesuita. Jesuita, ¿qué significa? Que muy aparte de la religión, él tenía una adoración especial, o más bien tenía un especial énfasis en la vida de Cristo. Por eso el nombre de jesuita, proveniente de Jesús. Ahora, tenemos que, por ser un papa americano, él sabía la situación en la que muchas personas se encontraron alrededor del mundo y no vivía en la burbuja en la que estaban muchos papas anteriores, los cuales eran provenientes de Europa, ya sea Berlín o diferentes países o diferentes partes de Europa. Esto es importante, ya que Francisco era empático. Él sabía cómo tratar con la gente, cómo ayudarlos y sobre todo cómo se sentían. También era una persona comunicativa. Él se comunicaba mucho con los jóvenes en general. Él los llamaba a hacer relajo en una jerga argentina, lo cual significaba de que no se callen, de que no dejen que otras personas hablen por ellos y de que ellos también tienen el derecho y la obligación de hablar por la iglesia y por lo que ellos creen justo. También tenía una inteligencia emocional, lo cual le permitía saber cómo tratar con la gente y cómo llegar a ellos de buena manera. También también resolvía muchos problemas, más que todo por su papel como papa, era el intermediario de grandes conflictos. Muchas veces cuando países enteros estaban en discordia, encontraban diferentes problemas entre países de hermanos, la Iglesia Católica era la que entraba ahí y en muchos de los casos Francisco personalmente era quien trataba con con los problemas. Era una persona íntegra y humilde, ya que cuando él fue posicionado papa, no usó las prendas sacramentales, las cuales eran protocolares, sino que únicamente cuando fue revelado papa, estaba, estaba con su ropa habitual, de sacerdote, claro, en la cual consistía de una capa blanca y la musoleta blanca. Y esto nos quiere decir de su forma humilde. Incluso los zapatos que usaba en ese momento no eran los rojos, representativos de San Pedro, sino eran sus zapatos negros, los cuales los trajo desde Argentina y los cuales ya estaban muy usados. Pero él dijo que no habían zapatos más cómodos que esos, lo cual significaba su humildad y cercanía al pueblo. También era muy responsable. Francisco siempre tenía su agenda al margen de la letra, no se atendía ningún problema y era muy cercano, como ya lo he mencionado. Todo esto nos quiere hablar acerca de un líder íntegro. Incluso después de su partida, él siguió siendo humilde. Cuando él falleció, su tumba únicamente constaba de una lápida y su cruz pectoral, la cual significa que no buscó ningún lujo. Incluso antes de morir, él reescribió una de las órdenes más importantes de la iglesia, quitando muchos de los protocolos. Únicamente con su ataúd de madera fue enterrado en el Vaticano. Francisco fue una persona muy relevante, llegó a múltiples acuerdos con diferentes presidentes del mundo y siempre que una persona buscaba llegar a algo, lo buscaba antes, por su cercanía y más que todo por su llamado a los jóvenes. También era una persona con mucha pasión, pasión hacia su país e incluso era hincha de un equipo de fútbol argentino, el cual muchas veces lo sabía ver, estando incluso en el Vaticano. Él fue una persona muy destacable y hasta el día de hoy ha dejado un legado, el cual va a perdurar por muchos años, dejándolo como uno de los mejores líderes de todo el mundo. Muchas gracias.